Esta es una historia un poco similar, lo cuento de otra manera, pero que al final es exactamente lo mismo. Nos cuentan una persona que nunca ha viajado en avión, pero que cuando intenta hacerlo pasa por el detector de metales y empieza a pitar. Bueno, yo esto lo veo quizá un poco exagerado, pero bueno, habría que ver cuánto hierro ha depositado. Realmente el depósito de hierro son varios gramos por encima de lo que debería depositar. A lo mejor es verdad que el detector pita, si es muy fino. La cuestión es que le pita. No llevaba llaves, no llevaba ningún objeto metálico, no llevaba ningún implante orgánico de índole metálica tampoco, y nos dicen que bueno, que él conozca, no tiene ningún antecedente médico, ni en la familia, ni nada de eso, pero dicen que es adoptado. Esta es la clave para que, a pesar de que no haya antecedentes en la familia, a lo mejor sí lo sabía en su familia biológica y él no lo sabe. Y resulta que se le explora, se le pide una analítica y nos presentan una ferritina sérica por encima de 1000. Por encima de 1000, efectivamente, pues es una barbaridad de hierro lo que tiene este hombre, este es Iron Man. Bien, pues nos dicen que cuál es cierta con respecto a la enfermedad que sospecha. Bueno, pues la enfermedad que sospecho, lógicamente, es esta. Hay pocas cosas más que pueda sospechar con esta historia y con una ferritina de más de 1000 y menos aún en el MIR. Dice la 1... Esto es debido a una incapacidad para secretar el exceso de cobre. Pues ya sabes, lo que tiene que ver con el cobre no es precisamente esta enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que tiene que ver con el cobre? Que también preguntan en el MIR con relativa frecuencia. La enfermedad de Wilson, la enfermedad de Wilson. Cuidado, la enfermedad de Wilson, ¿a qué se debía? Tampoco se debe a lo que dice la opción número 1, una deficiencia de mi capacidad para excretar cobre, no. ¿Qué pasaba en el Wilson? En el Wilson lo que ocurre es que no tengo suficiente ceruloplasmina. Como no tengo ceruloplasmina, que es la proteína que transporta el cobre en sangre, ¿qué es lo que sucede? Es que se va depositando en diferentes órganos, en diferentes tejidos, y como consecuencia de ello, pues ya acabaré teniendo las consecuencias que sean, pero no es porque no pueda secretar ese exceso de cobre por falta de esa proteína. La 2. Normalmente, solo una de las copias del gen mutado es necesario para expresar el fenotipo y este gen está en el cromosoma X. Mentira. Este gen está en el cromosoma 6 y tienes que tener tocadas ambas copias porque es una herencia autosómica recesiva. La 2, por tanto, miente. 3. Normalmente se necesitan las dos copias del gen mutado para expresar el fenotipo. Esto sí es perfecto. Las dos mutadas porque es autosómica recesiva, la 3 es la que dice verdad y la 4, por tanto, pues también miente. Dice la 4 que esto es una enfermedad con un patrón de herencia poligénico. Mentira. Es una enfermedad que afecta a un solo gen. Otra cosa es que ese gen puede mutar de diferentes maneras. Esta es la mutación más habitual, C282Y, la más famosa, pero existen muchas más mutaciones posibles, pero es el mismo gen el que se va a alterar. Así que bueno, por eso la 3 sería la respuesta correcta, no tiene más. Una cuestión interesante, fijaros, esta entidad que es autosómica recesiva, fijaros que a pesar de ser autosómica recesiva se manifiesta en la edad adulta y muy adulta. Normalmente una persona con hemocromatosis te van a contar a alguien mayor, alguien de 50, 60 años, no te van a contar a alguien de 15 ni de 20. ¿Por qué? Hay muchas enfermedades autosómicas recesivas que se manifiestan o en la tierna infancia o como mucho en la adolescencia, como muchísimo cuando uno es adulto joven. Sin embargo, esta hace falta que pasen muchas décadas para que dé la cara a la hemocromatosis. ¿Eso por qué? Normalmente, las enfermedades autosómicas recesivas, como hemos visto, ¿qué es lo que exige? Una enfermedad autosómica recesiva, lo que exige para que yo la padezca es que tenga alteradas las dos copias de ese alelo. Mis dos copias de este alelo están tocadas y, por tanto, soy muy deficiente en esa proteína. No es como una autosómica dominante, donde tengo una copia buena y otra copia mala. Pues a lo mejor puedo ir tirando gracias a mi copia buena, puede ser que tenga una cierta cantidad de esa proteína, que al final con el tiempo acabaré padeciendo una enfermedad. En una autosómica dominante, muchas veces las manifestaciones son ya de más adulto, porque tengo una buena copia y otra mala copia. Ejemplo de eso, autosómica dominante, que se manifiesta en la segunda mitad de la vida, pues la poliquistosis renal del adulto, es autosómica dominante, acordaos de esa. Bueno, pues esa se manifiesta cuando tengo más de 40 años, por lo general, una persona en la segunda mitad de la vida. Autosómicas recesivas, los dos están tocados. Autosómicas recesivas, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, que antes decíamos, esa es autosómica recesiva, se manifiesta muy pronto, muy temprano en la vida.
O también la fibrosis quística, esa es autosómica recesiva, también se manifiesta muy temprano. ¿Por qué? Pues porque una recesiva que implica tengo los dos alelos tocados, por tanto soy mucho menos capaz de producir la proteína que codifican esos alelos porque los tengo los dos mal. Por eso, en general, hay excepciones para todo, por supuesto, en medicina, como sabéis, pero en general las autosómicas dominantes, o al menos bastantes de ellas, tienden a manifestarse más adelante, como la poliquistosis autosómica dominante del adulto, y las autosómicas recesivas más bien al principio de la vida. Por eso, si te preguntan, mira, alguna enfermedad, la que sea, y te dicen que qué herencia tiene y no lo sabes, pues hombre, es arriesgarse, por supuesto, pero si te cuentan algo que se manifiesta muy temprano, pues marca recesiva. Generalmente aceptarás. Hay posibilidad de errores, por supuesto, pues un retinoblastoma es una enfermedad más bien de niños y sin embargo la herencia es autosómica dominante. Chico, pues mala suerte, pero por lo general pues puedes acertar más así. ¿Qué sucede aquí? Esta es excepcional. La hemocromatosis es autosómica recesiva, requiere una afectación de ambos alelos y sin embargo se manifiesta cuando tengo 60 años, cuando tengo 50 y muchos años. ¿Por qué? Porque requiere tiempo. Esa absorción de hierro en exceso, ese depósito de ese hierro que se absorbe en exceso, requiere muchas décadas para que pueda producir algún tipo de sintomatología. Por ese motivo se manifiesta mucho más tarde que otras autosómicas recesivas. Y acordaos, más tarde todavía es en la mujer, porque tiene menos capacidad de depositar hierro porque pierde hierro periódicamente, cosa que el varón no hace. Por ese motivo en varones se ve más y se ve con más agresividad. Hay que tener una cierta idea sobre la hemocromatosis, no hay mucho más aquí que nos interese. Acordaos que lo de la ferritina nos sirve como pista, nos ayuda, pero pues ya si queremos ser más finos, el diagnóstico final puedo caracterizar esas mutaciones, puedo incluso hacer una resonancia y ver el depósito de hierro en hígado, eso es visible gracias a la resonancia actualmente, en fin, se puede hacer de muchas maneras, pero acordaos lo que más me han preguntado en el examen, C282Y, cromosoma 6, eso no puedes ir allí sin saberlo. Bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta, vamos a la pregunta 36, ya sabéis que últimamente las últimas 2 o 3 convocatorias el Ministerio le ha dado por poner las preguntas más raras a continuación del bloque de fotos. Ahí suelen estar ahora las preguntas de genética, las preguntas de anatomía patológica, alguna pregunta rara de farmacología. Fijaros en esta, en la 36, nos dicen que es un paciente de 65 años que ha hecho una insuficiencia cardíaca congestiva 2 semanas después de padecer un infarto de miocardio. Esto es clave. 2 semanas después estamos, 2 semanas después del infarto. No estamos el día del infarto, porque eso podría cambiar la respuesta correcta. Han pasado 2 semanas de ese infarto. El ecocardio nos dice que la fracción de eyección está tocada, notablemente disminuida. Nos dicen que, bueno, pues en la evolución posinfarto, que si capilares, que si fibroblastos van a ser reemplazados por el miocardio infartado, va a haber allí fibrosis, etcétera. Te cuentan un rollo y te dicen al final, oye, mira, ¿cuáles son los tipos de células que más participan en los procesos inflamatorios en este momento de la reparación? El miocardio se infartó. Pasaron 2 semanas. ¿Quién es el protagonista ahí? Vamos a ver opciones. ¿Os suena de alguna manera que los eosinófilos puedan tener mucho que ver en esta enfermedad? Después de que se infarte un órgano, después de que se infarte en este caso músculo cardíaco, ¿te suena que el eosinófilo participe mucho? El eosinófilo me suena que participa mucho en otros procesos inflamatorios. Alguno que ya hemos visto recientemente, como la esofagitis eosinofílica, pues sí, ahí es muy protagonista el eosinófilo. O en el asma, en la pared bronquial de un asmático te vas a encontrar eosinófilos. Incluso en el hemograma te puedes encontrar eosinofilia también. En fin, el eosinófilo lo asocia a otras cosas. Lo mismo que la opción número 4, el basófilo, pues tampoco parece que eso me recuerde mucho al infarto de miocardio. Pero sin embargo aquí hay 2 opciones que a lo mejor sí que me suenan más, que son 2 neutrófilos. Eso sería una respuesta relativamente razonable. No correcta, ahora veremos por qué, pero podría ser más razonable, pero es la 3, macrófagos, la que realmente tiene razón. Vamos a ver. Atención a esto. Fase aguda. Se me acaba de infartar el músculo cardíaco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la célula que acude en fase aguda a un foco inflamatorio? Esta es la clave de la pregunta. La inflamación aguda es a cargo de neutrófilos, pero han pasado 2 semanas. Eso es lo que transforma la respuesta correcta en otra.
Si han pasado 2 semanas, en este momento, ¿qué ha ocurrido? Ya es que el sistema inmune ya se ha puesto de acuerdo para empezar a reparar aquello. El monocito se transforma en macrófago, empieza a producir ciertas sustancias, empieza a convencer a los fibroblastos de que hagan fibras colágenas, y en eso consiste esa cicatriz que se puede formar en el miocardio. Esa cicatriz, por cierto, alrededor de la cual se pueden formar esos famosos circuitos de reentrada que ocurren con el paso del tiempo y que dan taquicardias ventriculares, pasado ya cierto tiempo de la fase aguda. Acordaos que en el infarto de miocardio puede ser que tengas arritmias durante la fase aguda o arritmias después cuando van pasando ya semanas, meses, etcétera. Bueno, pues esas arritmias ventriculares que aparecen cuando han pasado ya varias semanas, varios meses, se deben a lo siguiente. Esto una vez lo preguntaron en el examen. Si esto es corazón, aquí tenemos esta cicatriz fibrosa, consecuencia de un infarto antiguo. Hay veces que el impulso eléctrico establece un circuito de reentrada en el perímetro de esta cicatriz y como consecuencia de ello se generaliza y al final pues tenemos una taquicardia ventricular, ¿verdad? Típicamente monomorfa. Estas taquicardias ventriculares que ocurren después del infarto de miocardio en relación con esa cicatriz fibrosa que se queda serían monomorfas, como ya explicábamos en alguna fotografía que ya comentamos hace poco. Pusimos como ejemplo de taquicardias ventriculares polimorfas la famosa torsada de puntas, que es la que aparecía en aquella pregunta. Bueno, pues el protagonista aquí, cuando ya han pasado varias semanas, sería efectivamente el macrófago. Cuidado, fase aguda, neutrófilo, ya más crónico, macrófago, que a su vez convence a los fibroblastos de ponerse en marcha y empezar a fibrosar aquello. Lo mismo que contábamos cuando veíamos aquí la tabla de las enfermedades pulmonares intersticiales. ¿Qué decíamos que pasaba en la fibrosis pulmonar idiopática? Origen desconocido, no sabemos por qué pasa, pero un buen día el macrófago empieza a hacer una serie de sustancias y convence al fibroblasto de que haga lo que sabe hacer, fibras colágenas, y nos acaba fibrosando todo el intersticio pulmonar. Bueno, pues esto ocurre como consecuencia de la isquemia. Cuando pasan varias semanas, acordaos, sería el macrófago el protagonista y no el neutrófilo como si fuesen las primeras horas. Así que por eso la pregunta 36, la respuesta correcta sería la 3. No pasa nada si esto alguien lo ha fallado, o por lo menos la opción 1, eosinófilos, y la opción 4, basófilos, esas no deberíais haber confiado en ellas. Por cierto, hablando de eosinófilos, cuidado con esta. Es sobre una entidad que en el MIR no cae. En el MIR, la gastritis eosinofílica, no esperéis que os la pregunten porque no creo que os la pregunten. Sí han preguntado esofagitis eosinofílica, y de esto pues ya hablamos un poquito en su momento, pero gastritis eosinofílica hasta ahora nada. Pero podría caer, al ministerio le gustan las sorpresas. ¿Cómo os habéis defendido en esta pregunta 77? Fijaros, aquí te podías defender, hasta cierto punto. Tampoco es que puedas garantizar tenerla bien, pero sí que te podías defender. ¿Qué pasa aquí? Dice, ¿cuál es falsa? De la gastritis eosinofílica en principio no sé nada, pero opción por opción. 1. Cursa con ascitis, no lo sé. 2. Se asocia en el 50% de los casos a infección por Helicobacter pylori, tampoco lo sé. 3. El diagnóstico es fundamentalmente histológico. Esto no lo sabes seguro, pero piensa una cosa. ¿Cómo se diagnosticaba la esofagitis eosinofílica? Que es lo mismo que la gastritis eosinofílica, pero más arriba, en el esófago. Afecta a otro órgano, pero se apellida igual y probablemente, ¿qué pasará? Pues el diagnóstico probablemente se basará en lo mismo. De hecho, el eosinófilo es algo que se puede contar en un hemograma, ¿de acuerdo? Pero también se puede ver en una preparación histológica. Y si estamos hablando de una gastritis o de una esofagitis, eso es inflamación. Si yo lo veo en la pared de ese órgano, pues quiere decir que está. Cuidado con esto. Igual que una enfermedad que sí sé, que sí conozco, esofagitis eosinofílica, el diagnóstico definitivo era histológico, la gastritis eosinofílica, ¿cómo será probablemente el diagnóstico definitivo? Pues seguramente también histológico, solo estamos cambiando de órgano, pero el proceso parece que se apellida igual, eosinofílica, Así que por eso la 3 me suena bastante probablemente correcta, no lo sé al 100%, pero parece que sí. La 4, puede provocar diarrea crónica. No lo sé seguro, pero estoy en aparato digestivo y tenemos un puede. Puede provocar, con que haya habido un solo caso en la historia del mundo de gastritis eosinofílica con diarrea crónica, pues ya tendría razón. La 4 es muy osado decir que eso es mentira. Entonces aquí me queda o la 1 o la 2.
de no tener ni idea, pues he bajado la probabilidad de fallo a un 50%. Pues no está mal, pero aún así, ¿se puede sacar la pregunta 77? ¿Qué es lo que habría que marcar aquí? Entre la 1 y la 2, ¿qué es lo que habría que marcar? ¿Cuál tienes que decir que es falsa? La 1 dice, cursa con ascitis, no tengo ni idea, no lo sé, y no tengo argumentos ni para bien ni para mal. De la 1 no puedo decir absolutamente nada, pero de la 2 se asocia en el 50% de los casos a infección por Helicobacter pylori. Vamos a ver. ¿Sabes algo, honradamente, de la gastritis eosinofílica? Nada o casi nada. Bien. ¿Sabes algo del Helicobacter pylori? De eso sí sabes. Sabes que es un bicho que le gusta estar en el estómago, que un porcentaje respetable de la población lo tiene ahí, en muchos casos no produce patología, que le gusta estar ahí en medio ácido, que hay una terapia con antibióticos, varios antibióticos que se utiliza cuando quieres erradicar, que se vincula a ciertas patologías. De eso sí sabes. Algunos sabréis más, otros sabréis menos, de acuerdo, pero de esto sabéis todos. ¿Te suena haber leído algo de la gastritis eosinofílica en el capítulo de Helicobacter pylori? Porque si la asociación fuese tan fuerte como pone ahí, la mitad de los casos tiene vinculación con el Helicobacter pylori, ¿no crees que te sonaría que te hubieran contado algo o que te lo hubieran mencionado por lo menos de pasada al estudiar el Helicobacter pylori? Porque el Helicobacter pylori sí que sabes que se vincula a gastritis, sí que sabes que se puede vincular a ciertos tipos de cáncer gástrico, sí que sabes bastantes cosas sobre él, pero la gastritis eosinofílica ni te suena. Ni te suena tampoco en el capítulo del Helicobacter. Luego entonces, 50%, eso es altísimo, eso debería por lo menos sonarme, debería haberlo leído por lo menos alguna vez en ese contexto y no es así. Entonces por eso aquí, ante la duda, que no sé seguro si es la 1 o si es la 2, de la 1 no sé nada, si da ascitis o no da ascitis no lo sé, pero de la 2 sé que he leído bastante de Helicobacter y no me suena a nada lo de la gastritis eosinofílica y aquí me pone nada menos que un 50%, pues la 2 es la que me tiene que hacer desconfiar. Técnica de examen, que a lo mejor luego me equivoco y resulta que es otra, pero esto es por lógica lo que tendría que contestar con lo poco que sé, y efectivamente pues la falsa sería la 2, esa vinculación al 50% con el Helicobacter pylori no es cierto en la gastritis eosinofílica. Bueno, pues no tiene más, esto hay que atreverse a hacerlo. Cuando una pregunta me supera, con lo poco que sé o con lo poco que sé de otros temas que también menciona, podría sacar preguntas, podría sacar puntos que aparentemente no merecería acertar, pero que sin embargo acierto. Y esta habilidad hay que potenciarla, no os rindáis nunca ante una pregunta que parece que no te sabes. Bueno, pues nada más con respecto a la 77, vamos ahora otra vez a ese bloque que continúa después de la sección de imágenes. Cuidado con esta es una pregunta dura. Dice la 39, el granuloma presente en la sarcoidosis tiene las siguientes características excepto. Bueno, de la estructura de los granulomas y de lo que te puedes encontrar en ellos ya hablamos en su momento. No sé si recordáis la estructura básica, decíamos que el granuloma tiene un núcleo central, que ahora pintaremos, y alrededor de este núcleo central, los márgenes del granuloma estaban rodeados de una corona de linfocitos, que es lo que estoy pintando ahí. Y dentro del granuloma, lo que es el núcleo central, el granuloma se compone de células. ¿Cómo se llamaban estas células? Células epitelioides, células epitelioides. Y decíamos que estas células epitelioides realmente son macrófagos. Se llaman epitelioides porque la transformación morfológica que sufren recuerda un poquito a las células de algunos epitelios, pero son macrófagos, macrófagos modificados. Macrófagos modificados que envuelven algo que no se puede digerir, pues por ejemplo un cuerpo extraño o determinados tipos de bacterias como Mycobacterium tuberculosis u otras micobacterias, y es una respuesta que consiste en eso, confinan, aíslan algo que no se puede eliminar. Es en el centro, células epitelioides, en el margen, corona de linfocitos. Dijimos que algunos granulomas se caracterizan por la necrosis. ¿Cuál es el típico granuloma que se caracteriza porque tiene necrosis caseosa? ¿Cuál era ese? El de la tuberculosis. ¿Qué decíamos del granuloma sarcoideo? El granuloma sarcoideo no tiene necrosis caseosa. En un granuloma sarcoideo no te vas a encontrar necrosis caseosa. Pero cuidado con una cosa, porque aquí viene la dificultad de esta pregunta. Dice, ¿qué es lo que no va a haber en un granuloma sarcoideo?
La 1, células epitelioides. Perfecto, eso en cualquier granuloma, el núcleo central, como decíamos. 4, corona de linfocitos. Eso tampoco va a faltar, eso en cualquier granuloma. O la 2 o la 3, dice la 2. Necrosis central no caseosa. Cuidado aquí, cuidado aquí. Dice no caseosa. Lo que tienes que saber del granuloma sarcoideo es que no da necrosis caseosa, como sí que hace su primo, el granuloma tuberculoso. Pero no puede haber necrosis en un granuloma sarcoideo, esa es la pregunta. La 2 de momento, paréntesis, la vamos a dejar ahí. 3, célula de Langerhans. Cuidado, esta es la trampa de la pregunta. Célula de Langerhans no va a haber en este granuloma, ni en otros granulomas. Lo que sí puede haber en granulomas, hacen aquí el jugar con una palabra que se parece, para que si vas leyendo muy rápido, pues se te pase el detalle. Sí puede haber esto. Sí puede haber esto. Células de Langerhans, eso sí lo puede haber. ¿Qué es la célula de Langerhans? La célula de Langerhans resulta de la fusión de varios de estos macrófagos, de varias de estas células epitelioides, y al final forman un sinsitio. Son muchas células de estas fusionadas y disponen su núcleo en periferia, es una célula por tanto multinucleada. Algunos libros dicen que los disponen en forma de herradura, esa es la famosa célula de Langerhans. Nada que ver con la célula de Langerhans, que está ausente en este granuloma y en los demás también. Cuidado con este detalle. Pues por eso aquí la respuesta correcta sería la 3, eso es lo que no me voy a encontrar. Mucho cuidado con la 2. ¿Puede haber necrosis en un granuloma sarcoideo? Caseosa no, eso es en el tuberculoso, caseosa no. Pero cuidado, en la sarcoidosis, y esta es la enseñanza de esta pregunta, y alguno lo habrá aprendido a lo duro, porque la habrá fallado por eso, puede haber mínimas áreas de micronecrosis. Esto se ha descrito en el granuloma sarcoideo. Lo que sí que tienes que recordar es que esa necrosis, en caso de existir, que no siempre existe, son mínimos focos de necrosis, en caso de existir, nunca es caseosa, pero por poder puede existir. En una minoría, eso sí, de granulomas sarcoideos, pero por poder puede existir. Así que por eso la 2, necrosis central no caseosa, eso podría ser aceptable, caseosa no, pero lo que no es aceptable es la 3, no tiene más. Por cierto, aquí en este mismo examen hay una fotografía en la pregunta 18 que es sobre un granuloma. Fijaros, aquí lo tenéis. Esto es un granuloma tuberculoso. Fijaros como aquí sí que tenemos necrosis caseosa en la parte más central. Y si te fijas con cierto detalle, puedes encontrarte, está señalada en este momento, una célula de Langerhans. Fijaros cómo incluso a gran distancia se puede llegar a ver con esos núcleos dispuestos en la periferia. Son muchas células realmente que se han fusionado en una. Pues eso se ve aquí en esta imagen. Bien, pues nada más. Importante recordar las diferencias entre un granuloma tuberculoso y uno sarcoideo. La diferencia crítica es esa, la ausencia de necrosis caseosa en un sarcoideo. Preguntas de farmacología pura, prácticamente no hay. Todo lo que preguntan en el MIR de farmacología, y realmente hay muchísimas preguntas, están asimiladas a las médicas. Si me preguntan dos antiarrítmicos, eso viene de cardio. Si me preguntan dos antidiabéticos orales, viene de endocrino, etc. Pero sin embargo, hay algunos conceptos de farmacología pura y dura que eso no se estudia en ninguna médica y de vez en cuando pues caen. Y aquí, en este caso, nos encontramos un ejemplo. Con respecto a las reacciones adversas de los medicamentos, dime la falsa. Bueno, hay cosas más o menos sencillas, dice la opción número 1. Aunque las reacciones adversas afectan a toda la población, son más frecuentes en la población anciana. Bueno, pues eso todos sabemos que es verdad, aunque solamente sea porque el organismo a esas edades es más frágil que cuando uno tiene 25 años. Así que por eso la 1 pues tiene su sentido. Vale. 2. Para estudiar correctamente la seguridad de un fármaco es necesario seguir sus efectos una vez comercializado, lo cual también es cierto. El seguimiento de un fármaco no termina cuando lo comercializo porque ha pasado los ensayos clínicos, no. Después de eso hay lo que se llama farmacovigilancia y efectivamente se hace una vez comercializado y por eso hay fármacos que se han retirado del mercado después de ser comercializados. Así que por eso la 2 tendría razón. Y mucho cuidado con la 3 y con la 4, esto es lo difícil de esta pregunta. Vamos a ver. Reacciones adversas tipo A y tipo B. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Tipo A y tipo B.
¿Qué quiere decir esta clasificación? Pues atención a lo siguiente. Tipo A. Tipo A. Para esto hay una mnemotecnia. A de aumento. A de aumento. Las reacciones tipo A, cuidado, tienen relación ¿con qué? Con el mecanismo de acción del propio fármaco. Lo que ocurre es que ese mecanismo de acción de ese fármaco me ha hecho demasiado efecto. Ejemplo de reacción adversa tipo A. Imagínate que soy un hipertenso recién diagnosticado y bueno, pues me pones un fármaco para controlar mi hipertensión, no bastan medidas conservadoras, me pones un fármaco para controlar mi hipertensión y como consecuencia de ese fármaco antihipertensivo, yo me hipotenso. La mayor parte de los hipertensos le pones ese fármaco y no pasa nada, les corriges la presión arterial y ya está, pero no los hipotensas, pero a mí me ha hipotensado. Me ha hecho un aumento de efecto, A de aumento, con respecto a su mecanismo de acción normal. Me ha hecho lo que le hace a todo el mundo, me ha bajado la presión arterial, me la ha bajado demasiado, acordaos. Tipo A, tienen relación con el mecanismo de acción del fármaco, y se podría decir, groseramente, pero se podría decir que es un efecto como aumentado de lo que ese fármaco normalmente hace. Es igual que si soy un diabético, imagínate fuese diabético y decides ponerme insulina. Soy diabético tipo 2, no me controlo con dieta, ni con ejercicio, ni con antidiabéticos orales, ya me insulinizas. Me pones insulina. Y resulta que me pincho insulina unas cuantas veces y padezco hipoglucemias como consecuencia de ello. O sea, con esa dosis de insulina que me has puesto, otros muchos compañeros diabéticos iguales que yo, pues no han tenido ese problema, pero a mí me ha hecho hipoglucemia, me ha hecho demasiado efecto, un aumento del efecto habitual. Tipo A, acordaos. ¿Qué son las tipo B? Tipo B son aquellas reacciones que se llaman también idiosincrásicas, es decir, se las das a un individuo y le ocurre algo insólito, algo muy extraño, algo que incluso no tiene nada que ver con la acción de ese fármaco. Por ejemplo, tú imagínate que me pones, pues, penicilina o un betalactámico, el que quieras, porque tengo la infección que sea. Me pones un betalactámico y te hago una crisis anafiláctica. Que yo soy alérgico a betalactámicos, pero no era conocido, eso no se sabía hasta que me lo pusiste tú. Bueno, pues esa reacción anafiláctica como consecuencia de la penicilina, cualquier otro betalactámico, evidentemente es una tipo B. Esto no depende del mecanismo de acción de la penicilina. El mecanismo de acción de la penicilina no tiene nada que ver con el tema alérgico. Esto me ha ocurrido a mí porque yo soy así. Idiosincrásicas, porque la idiosincrasia de ese individuo es muy particular, en este caso porque soy alérgico a la penicilina y derivados. Bien. ¿Qué podemos decir de esto entonces? Pues vamos a ver las opciones y vamos completando esta tabla. Pero bueno, ya hay muchas cosas que se podrían completar. Fíjate, una tipo A. Me das antihipertensivos y me hipotenso demasiado. Se podría decir que en general las tipo A van a ser hasta cierto punto predecibles. Le pasa a mucha más gente, es algo bastante más corriente. De hecho, tú sabes que ese fármaco, si me hace demasiado efecto, tú sabes lo que va a ocurrir si el efecto es excesivo. Igual que si me das demasiado anticoagulante, tú sabes que voy a sangrar o que voy a tener tendencia al sangrado. Si me das demasiada insulina, tú sabes que voy a hacer una hipoglucemia. Son predecibles hasta cierto punto porque comprendes el mecanismo de acción, tienen relación con el mecanismo de acción del fármaco, relación con el mecanismo de acción del fármaco. ¿Qué pasa, sin embargo, en las de tipo B? Estas son bastante impredecibles porque son mucho más raras, porque ocurren por un mecanismo que no tiene nada que ver con la acción del fármaco. Son idiosincrásicas, idiosincrásicas, dependen de la idiosincrasia del individuo, dependen de alguna peculiaridad mía, no del fármaco que me administras. Después, vamos a leer ahora las opciones, ahora sí. ¿Cuál es falsa? Dice la 3. Las reacciones adversas medicamentosas tipo A están relacionadas con el mecanismo de acción de los fármacos y con la dosis administrada. Pues, perfecto. Y otra cosa que puedes añadir aquí. ¿A qué responderán? Una reacción adversa tipo ¿a qué responderá? ¿Cómo se te ocurre que se puede solucionar? Me pusiste tantos miligramos de antihipertensivo y me hipotensé. ¿Qué puedes hacer? Bajar la dosis. Pueden responder
haber respuesta a bajar la dosis, porque es predecible, menos dosis, menos efecto, ya está. ¿Qué pasa aquí? Aquí, tipo B, lo que voy a tener que hacer es retirar el fármaco seguramente, porque si me pones tantos miligramos de penicilina y soy alérgico y te hago una anafilaxia, lo mismo me da que me pongas el doble o la mitad, va a haber una respuesta alérgica seguro. Que acordaos, esta es la diferencia, A predecibles relacionadas con el mecanismo de acción, las B idiosincrásicas, y es una cuestión mucho menos predecible. Fijaros, por tanto, la 3 tiene razón, la 4 es la que miente, dice la 4. Las reacciones adversas tipo B son raras e impredecibles, pero habitualmente de carácter leve. Eso es mentira. Eso es mentira. Estas, que son más raras, que dependen de una peculiaridad del individuo, que son impredecibles, etcétera, generalmente van a ser más serias. Generalmente van a ser más serias. Y estas generalmente van a ser más leves. ¿Que me paso de dosis con un antihipertensivo? Pues te lo puedo bajar, yo ya sabía que esto podría pasar, en fin, es una cosa como más conocida, pero esto de aquí que es más raro, más impredecible, efectivamente también puede ser más grave. Ejemplos: betalactámico, soy alérgico, hago una crisis anafiláctica, o un fármaco el que sea, te hago una necrolisis epidérmica tóxica y me tienes que mandar a una UCI de quemados porque tengo tegumento cutáneo despegado en un 80%, o me das nolotil, metamizol magnésico, y resulta que hago una aplasia de médula ósea, que le pasa a 1 de cada 100.000, pero puede ocurrir, o me anestesias y resulta que, pues, tengo una muerte, me muero por el propio anestésico. ¿Cuántas muertes hay por anestesia? La gente cuando va a ser operada pues firma un consentimiento. ¿Y cuál es la cifra de muerte anestésica? Me parece que es 1 por 100.000 también aproximadamente. Pero ocurre, y es impredecible y evidentemente es muy grave. Que bueno, pues esto más o menos te lo deberías saber, acuérdate. A de acción y B serían las otras, las raras. Esto ha caído en el examen recientemente y solo una vez. Así que ya sabes, un concepto de reciente aparición, que ha caído una pregunta esporádica, a lo mejor se queda ahí y ya no vuelve más, o a lo mejor empiezan a enredar las siguientes convocatorias. Con esto tenemos de sobra por si acaso. Bueno, pues nada más. Es un tema que se os suele dar mal en general en los simulacros, es un tema que soléis fallar porque no es un tema agradable. La clasificación de Ann Arbor, que se utiliza en los linfomas tipo Hodgkin y también se puede utilizar en los no Hodgkin, lo que pasa es que lo vinculamos más al Hodgkin, ahí es donde más lo suelen usar en las preguntas del examen. ¿Qué tenemos que saber sobre esta clasificación? No demasiado, no hace falta que te conviertas en un especialista en la clasificación de Ann Arbor, pero algunos rudimentos sí que tienes que tener claros. Y esto se recuerda bastante bien con una imagen, como vamos a ver a continuación. Mira, esto es lo que jamás puedes olvidar. Esta clasificación se basa mucho en el diafragma. ¿Cuántos territorios de ganglios o cuántos ganglios hay afectados a un solo lado del diafragma o a ambos lados del diafragma? Así de sencillo. Es una cuestión de contar. Ann Arbor 1. Esta es la imagen que tienes que saberte. Esto es Ann Arbor 1. Ann Arbor estadio 2. Este es el triste. Ahí lo tienes. Ann Arbor estadio 3. Y por último, estadio 4. Explicación. ¿A cuántos lados del diafragma? Si tengo adenopatías afectadas a un solo lado del diafragma, estaría o bien en un estadio 1 o en un estadio 2. Si me cuentan, por ejemplo, una persona que tiene un Hodgkin y solamente tiene adenopatías laterocervicales, nada más, ningún otro territorio adenopático. Esto sería claramente un estadio 1. Un solo territorio ganglionar a un solo lado del diafragma es el estadio 1. Después, estadio 2. Mismo lado del diafragma, pero hay varios territorios adenopáticos. Por ejemplo, tengo adenopatías laterocervicales y submandibulares y mediastínicas. En este caso he dicho 3. Basta con que hubiese 2. He dicho 3. Hay varios, pero están por encima del diafragma todos ellos. Luego estaría en estadio 2. No tiene más. Estadio 3.
a ambos lados del diafragma. Ambos lados del diafragma. Tengo, por ejemplo, adenopatías mediastínicas y tengo también adenopatías en ganglios inguinales. Pues ya estamos por definición, están ambos lados, estadio 3. Y por último, el estadio 4, aparecerá la palabra difuso, difuso o difusa, afectación difusa de algún órgano. Típico ejemplo en el MIR, afectación difusa de médula ósea, ya está directamente, un estadio 4. Pero con que ponga difuso, afectación difusa de lo que sea, de cualquier órgano, difusa, acuérdate, estadio 4. Después, por supuesto, hay finuras que se pueden añadir. Ya, si quiero profundizar un poquito más, dentro del estadio 3, hay estadio 3.1 y estadio 3.2, dependiendo de a qué nivel estén las adenopatías de debajo del diafragma. Hay dos pisos en el territorio abdominal para esta clasificación. Piso de arriba, 3.1, y el piso de abajo, 3.2. Si te cuentan que las adenopatías están más próximas a la parte que veis aquí, a la parte de más de abajo del diafragma, pero más próximas a ella, aquí en esta zona, piso de arriba, por ejemplo, ganglios portales o ganglios celíacos, o afectación del bazo, pues eso estarías aquí arriba. Sin embargo, si lo que me dices es cadenas ganglionares que están bastante más abajo, por ejemplo, adenopatías inguinales o adenopatías obturatrices, es decir, ganglios que están considerablemente por abajo, pues ya sería un estadio 3.2. Dependiendo de dónde esté o dónde estén esos territorios ganglionares, parte inferior, más arriba o más abajo, es 3.1 o es 3.2. Pero bueno, esto ya es una finura. Igual que hay otras cosas que también voy a considerar. Si aparece por ahí, al hacer una clasificación de Ann Arbor, aparece la palabra o la letra S, ¿qué quiere decir? Pues afectación esplénica, S de bazo. O si aparece la letra E quiere decir extralinfático. Es decir, tenemos una afectación de algún órgano que no sea un ganglio linfático. Alguno estará pensando, pero bueno, eso no era estadio 4. No. Estadio 4 es cuando te hablan de la afectación difusa de algún órgano. Afectación difusa de médula ósea, por ejemplo. Hay veces que a lo mejor te dicen, oye, mira, tiene un territorio ganglionar en el cuello. Nada más. Laterocervical. Y afecta un trocito de tiroides que está al lado. Un trocito de tiroides también parece que está infiltrado porque tiene un ganglio al lado que lo toca. Bueno, pues en ese caso, cuando es una afectación muy selectiva, muy focal de algún órgano, se añade la letra E. Luego, más letras que puedan añadirse. Puede aparecer la letra A o puede aparecer la letra B cuando estoy clasificando según Ann Arbor. ¿Qué quiere decir A? Que no hay síntomas B. Cuando aparece B es que sí hay síntomas B. A no tiene síntomas B, B sí tiene síntomas B. ¿Y cuáles son los síntomas B? Y esto se ha preguntado en el MIR bastante, se ha retorcido bastante ese concepto, de hecho, que son síntomas B. Hay 3 síntomas B. Pérdida de peso, fiebre tumoral, como consecuencia del linfoma, o también sudoración nocturna. Cualquiera de esas 3 cosas, pérdida de peso, fiebre tumoral o sudoración nocturna, esos son los síntomas B. Trampa que una vez pusieron en el examen. Prurito, no. El prurito suele acompañar a los síntomas B. Quien tiene pérdida de peso por un linfoma suele tener también prurito. Quien tiene sudoración nocturna por un linfoma suele tener también prurito. Hay una vinculación, suele asociarse, pero no es en sí un síntoma B. El prurito por sí solo no se considera un síntoma B. Eso fue una trampa que una vez apareció. Es que tiene 33 años, tiene un Hodgkin que se diagnosticó tras biopsiar un ganglio laterocervical. Por lo menos en la parte de arriba del diafragma ya hay ganglio seguro. Y nos dicen que se hace un estudio de extensión y además tiene adenopatías en cadenas paraórticas, en cadenas inguinales. Esos ganglios paraórticos, inguinales, obturadores, eso ya estamos en la parte más baja del abdomen. Entonces, por esto, este señor tendría un 3.2. Aquí no nos especifican qué tipo de estadio 3 tiene, simplemente estadio 3, respuesta correcta a la 3, no es una pregunta complicada. Con esto, con este pequeño dibujo, generalmente tienes todas bien con respecto a la clasificación de Ann Arbor. Rara tiene que ser la pregunta para que con esto no se conteste. Así que bueno, lo borramos y pasamos a otra cosa.
Vamos a ver. Hay dos preguntas que vamos a ver a continuación, dos preguntas sobre temas que han resucitado en el examen, que en las últimas convocatorias han aparecido más de la cuenta y por eso pues una imagen mental por lo menos del caso clínico tenemos que tener. Es sobre fiebre Q, Coxiella burnetii, dos preguntas en la última convocatoria. La fiebre Q siempre ha salido en el MIR. No en todas las ediciones, ni mucho menos, pero bueno, el capítulo de Coxiella, Rickettsia y bichos relacionados, siempre ha habido alguna pregunta, pero que haya habido dos preguntas de fiebre Q en la misma convocatoria, eso es excepcional, así que vamos a dedicarle un poquito de tiempo. Dice, 45 años, trabaja en un matadero. Importante, importante. La fiebre Q, si aparece en el examen, te la van a contar como enfermedad profesional normalmente. Alguien que está en contacto con ganado, ganadero, alguien que trabaja en un matadero, o que es un veterinario, o que se dedica a trabajar en el zoológico, lo que sea, pero va a haber vinculación con animales. Él también puedes, eso sí, aparte de contacto directo con las reses, puedes contraer la fiebre Q por inhalación de pseudoesporas. Importante, no solo contacto directo, también por inhalación de pseudoesporas. Es que no siempre va a ser evidente una asociación en el paciente que trabaja en no sé dónde, no siempre te lo van a contar, pero si quieres la pregunta típica, sí que te lo van a contar como hacen aquí Matadero. Una cosa que, por cierto, preguntaron una vez con respecto a la fiebre Q. Coxiella no necesita un artrópodo vector. No hace falta que venga una garrapata y me pique, como sí sucede con Rickettsia. Aquí no es necesario que haya artrópodo vector. O bien contacto directo con reses, o bien inhalación de las pseudoesporas que produce la Coxiella. Bien, Matadero viene con un cuadro de 5 días de cefalea, fiebre, mialgias, tos seca y en la placa de tórax aparece una consolidación intersticial que afecta a un lóbulo. Esto es lo que da la fiebre Q en fase aguda. Ni más ni menos, una neumonía. Un cuadro que, fijaros, si no es por lo de la placa de tórax, eso de que tenga artralgias y mialgias y malestar general y cefalea, tal, eso se puede confundir con muchas cosas, inclusive con una gripe. Lo que pasa es que además nos dan un infiltrado de carácter intersticial, eso ya es una neumonía compatible con fiebre Q y sobre todo trabajar en un matadero es lo que me da la pista. Otra cosa importante, por cierto, no todos, pero un cierto porcentaje de la gente que tiene fiebre Q en fase aguda, una fiebre Q aguda, recién contraída, cuidado con esto, te van a contar neumonía más elevación de las transaminasas. Muy típico. Neumonía más hepatitis. No ocurre en todos los casos. De hecho, solo ocurre en un 30 y tantos % de los casos de pacientes con fiebre Q aguda. Pero es muy típico. Y siempre que lo preguntan en el MIR, siempre es igual. Neumonía más hepatitis igual fiebre Q. Igual que neumonía más hiponatremia igual legionela. Igual que neumonía más esplenomegalia es igual a neumonía más esplenomegalia. Y además el paciente trabaja en una pajarería. Sitacosis, clamidia, sitachi. Bueno, pues esas combinaciones son muy típicas y me las tengo que saber. Esta es una de ellas. Bien, pues me dicen que cuál sería entonces el diagnóstico más probable. Dice la 1, neumonía neumocócica. Me sobra el matadero, el patrón suele ser alveolar, no intersticial, como dicen aquí, la 1 no es. Dice la opción número 3, tuberculosis, tampoco da un cuadro neumónico tan agudo, este no es el cuadro típico de la tuberculosis. La 4, brucelosis, ya veremos después lo que produce. La respuesta correcta sería la 2, fiebre Q. Contacto directo, animales, acordaos, matadero, veterinario, etcétera. Rara vez es por inhalación de pseudoesporas una persona sin antecedentes, pero también puede ser. Lo que no va a haber son bichos negros y con patas, eso no lo va a haber, no va a haber artrópodo vector. Y fijaros aquí, sí es una brucelosis, nos dicen que es un paciente de 56 años veterinario. Aquí sí que te lo van a contar. O bien, contacto directo con los animales, veterinario o similar, como decíamos antes, o también, cuidado, la brucela. Las reses pueden eliminarla a través de la leche, y yo con la leche puedo o bien bebérmela, leche no pasteurizada, porque he estado el fin de semana en mi pueblo donde no es costumbre pasteurizar y la leche está muy rica y me la he bebido cruda según sale de la teta de la vaca. Eso, bueno, de la vaca o más bien, también una vaca puede transmitir brucelosis, pero ¿cuál es el bicho típico que tienes que pensar cuando es brucelosis? Brucella melitensis, que es el que más afecta al ser humano. Más que la vaca te van a contar una oveja, pero bueno, da igual. Cualquier ganado, cualquier res te puede transmitir eso a través de la leche, eliminan brucela,
¿vale? Pues me la bebo sin pasteurizar, o hacemos un queso fresco en mi pueblo, que también está cojonudo, con leche, que tampoco pasteurizamos, por supuesto, porque eso va contra las costumbres, pero a cambio de eso puedes tener brucelosis. La brucelosis, ya fuera de bromas, es frecuente en nuestro medio. Se ve con cierta asiduidad, a pesar de los controles veterinarios, pero se ve. Así que bueno, o ha bebido algún producto lácteo sospechoso, o directamente trabaja con animales, como este que es veterinario, y te cuentan que, fíjate, está más cansado, tiene sudoración nocturna, tiene una fiebre que es continua, importante detalle que ahora analizaremos, y nos dicen que, bueno, pues no se aprecia hepato ni esplenomegalia, tampoco se palpan adenopatías. No lo tiene, pero lo podría tener, ¿eh? La brucelosis perfectamente podrías tener adenopatías o esplenomegalia, eso podría ocurrir, no siempre ocurre, pero atención, muy característico. Le molesta al flexionar la columna vertebral y le produce cierto dolor, intenso dolor incluso. Resto de la exploración es anodina, que ¿cuál sería lo primero que habrías que sospechar? ¿Qué es lo primero que pedirías? Vamos primero a analizar un poquito el cuadro clínico. La brucelosis le pasa igual que la sarcoidosis. La sarcoidosis, dijimos de ella que es la gran imitadora, puede hacer muchas cosas o puede parecerse a muchas cosas. La brucelosis también. La brucelosis hay quien la llama la enfermedad de 1000 caras. Puede dar muchas cosas, puede afectar prácticamente todos los órganos y sistemas del organismo, pero yo para el MIT tengo que ser capaz de reconocerla, así que veterinario, ganadero, cosas de esas, acuérdate de este dibujo. Esto podéis imaginar que es una oveja, o al menos un intento de oveja. Vamos a ver que me quede el dibujo lo más ovejuno posible. Hasta aquí, hombre, no es precisamente una de las láminas de Leonardo, pero coño, se entiende que es una oveja. Vamos a pintar la cara de la oveja. A ver, esto ya es un reto, esto ya es peor. Pintar caras es más difícil, o al menos eso dicen los que saben pintar. Aquí está. Sí, alguno estará pensando, pues vaya cara que le ha pintado con 8 ojos, parece una araña más que una oveja. Bueno, eso puede ser. No es mi fuerte. Una vez, te lo he contado, pero por si acaso lo voy a contar si alguno no vio aquel vídeo. Una vez estaba en la consulta, trabajando, luchando contra la caspa y el prurito ajeno, y vino una niña de 6 años, no me acuerdo lo que tendría, o moluscos, o dermatitis atópica, o algún papiloma, lo que tienen todos los niños en una consulta de derma. Y bueno, después de atenderla tal, cuando se va a ir, veo un papel en mi mesa donde había un dibujo, no me acuerdo qué dibujo había estado haciendo, pues para explicarle alguna cosa a algún paciente, y se queda muy seria mirando ese dibujo, con 6 años, y me dice, ¿quién ha pintado esto? Y digo, pues yo, este dibujo lo he hecho yo. Se me queda mirando muy seria y me dice, yo dibujo mejor. Y yo le contesté, ignorante, esto es arte abstracto. Así que si a alguno le parece que esta oveja está mal pintada, efectivamente, esto es arte abstracto, esto es arte moderno. Estamos en el siglo XXI, aquí ya no copiamos paisajes, ni copiamos condes con su espada. No, señor, esto es arte moderno. Bien, bromas aparte. ¿Por qué tiene esta cara la oveja? Y le falta algo más. Ahí lo tenéis. No son orejas. No son orejas, aunque lo parece. Este es el sacro, estos son los ilíacos. ¿Por qué pinto esto? Y de hecho, para pintarlo bien del todo me falta un color. Ahí lo tenéis. Ahora sí. Esta es la oveja sacralizada, la oveja brucelósica. Bueno, pues aquí está. ¿Qué sucede? Acordaos, oveja, leche, productos lácteos sospechosos, no pasteurizados, al ganadero no voy a pintar porque eso ya sí que a figura humana no la sé pintar, pero ¿por qué esta cara? Muy típico, acordaos, muy típico de la brucelosis. Le encanta dar sacroileitis. ¿Cuándo lo hace? Casi siempre va a ser unilateral. Aquí lo tenéis. Hay otras sacroileitis que conocéis de sobra. Sacroileitis bilateral, la de toda la vida en el MIR, espondilitis anquilopoyética, espondilitis anquilosante. Bueno, pues aquí no, aquí, al contrario, aquí es unilateral. Muy importante ese detalle, aquí es unilateral. Más cosas que merece la pena recordar. Vamos a pintar una vértebra. Voy a pintar una vértebra de lado, de lado. Este es el cuerpo vertebral. Apófisis. Todo lo que es posvertebral, aquí detrás
la espinosa, transversa. Bueno, no está mal para lo mal que se me da el tema. Se reconoce al menos que es una vértebra, no sé cuál, pero parece una vértebra. Atención. Eso que veis ahí. En la región antero-superior de esta vértebra vemos como que le falta un trozo de hueso, vemos ahí una especie de erosión. Bueno, pues típico. No solamente le gusta dar sacroileitis unilaterales, sino que también en las vértebras, más en las vértebras dorsales, dorsales, en las lumbares, pero bueno, cualquier vértebra lo podría aparecer, realmente puede afectar todo el esqueleto vertebral, acordamos, más en lumbares, pues puede faltar un trozo de vértebra. Puede haber una erosión en la placa limitante superior, como dicen en algunos libros de radiología. Esto de aquí, en definitiva. Esto se llama signo de Pedro Pons. Signo de Pedro Pons. Bueno, pues ya os decía que la brucelosis es bastante frecuente en nuestro medio, De ahí que veáis nombres que no son Takayama, ni son Takayasu, ni cosas de esas, Estos nombres ya no son más familiares. Bueno, pues ahí lo tenéis, característico también de la brucelosis. Fijaros lo que nos decían de este paciente. Dice, tiene un dolor con la flexión de la columna vertebral, que refiere a intenso dolor. Pues seguramente si le hiciéramos una radiografía nos encontraríamos con algo así. Acordaos, más en la lumbar, pero puede afectar también a otros territorios. La fiebre, importante también, la fiebre. La fiebre de la brucelosis es así. Esta es la fiebre de la brucelosis. Fiebre ondulante, fiebre ondulante. Y alguno estará pensando, pero si aquí en el enunciado ha puesto que es continua. Cuidado. Fiebre ondulante no quiere decir que no sea continua. No confundamos una cosa con otra. Una cuestión es la fiebre ondulante y otra cosa es la fiebre en picos. Fiebre en picos, como la que da, por ejemplo, pues el paludismo, sabéis que eso, cada ciertos días hay un pico febril, luego no hay fiebre, luego hay otro pico febril, luego no hay fiebre, etcétera. Si esto es estar apirético y de vez en cuando hay un pico, esto es diferente. Una fiebre en picos alterna periodos de apirexia con fiebre, apirexia, fiebre, apirexia, fiebre. Una fiebre ondulante tiene fiebre todo el rato. Si el límite de la fiebre estuviese por aquí y yo tuviese una fiebre ondulante, estaría aquí arriba. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero en ningún momento está apirético. Luego, es continua, Tengo continuamente fiebre. Otra cosa es que haya ciertas fluctuaciones. Pero fijaos la diferencia entre una fiebre en picos, que alterna apirexia con fiebre, y una fiebre ondulante que, dentro de que oscila, todo el tiempo tiene fiebre. Así que cuando nos cuentan aquí fiebre continua, es verdad, es una fiebre continua, pero ondulante, la que ocurre en la brucelosis. Bueno, no voy a pintar mucho más porque puede hacer tantas cosas que no me cabrían en la pizarra y además no las sé dibujar. Puede afectar válvulas cardíacas, puede afectar testículos, puede afectar muchísimas cosas. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento habitual de la brucelosis? Es un cóctel, es una combinación. Se pueden combinar varias cosas, pero lo habitual, ¿qué es? Doxiciclina más aminoglucósido. Puede ser estreptomicina o puede ser otro, pero acordaos, doxi más aminoglucósido. Y ahora sí, vamos a ver lo que nos preguntan. Dicen, según su sospecha diagnóstica, que sería esta de aquí, ¿cuál sería la primera prueba que tendrías que solicitar? Y bueno, la opción número 1 nos dicen que es una tinción de plata metanamina, esa no tiene nada que ver con el asunto. La opción número 3, antigenuria para detectar legionela, pues ya sabes, ahí te habrán contado neumonía más hiponatremia, normalmente en verano, exposición a algún aire acondicionado colectivo, de hotel o de hospital o de gran edificio, algo así. La 4 dice que si cultivo de esputo, esto tampoco va a ser. ¿Cómo se diagnostica la brucelosis? ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico definitivo de la brucelosis sería mediante cultivo, el famoso cultivo de Ruiz Castañeda, pero no te han preguntado eso. Te han preguntado que, y hay que leer bien, ¿cuál sería
lo primero que solicitarías en primer lugar, fíjate que aquí de las opciones que salen, pues ni siquiera consta el hemocultivo en el medio de Ruiz Castañeda. Aquí lo que te han dado como válido es el test de Rosa de Bengala. El Rosa de Bengala es un test rápido, es un test que no es tan específico, pero sí que es sumamente sensible. Entonces, se utiliza como primera aproximación, como cribado. ¿Qué tienes también para diagnosticar la brucelosis? Claro, hasta hacer ese hemocultivo y que me crezca el bicho, o también se puede aspirar médula ósea y sembrarlo en un medio de cultivo, hasta que me crezca el bicho, pues puede pasar un tiempo. ¿Qué más tengo aparte del Rosa de Bengala, que es la primera aproximación rápida? También existe serología para brucela, existe serología para brucela, pero después la confirmación, el 100% ya al estar totalmente seguro de que la tiene, acordaos, hay un medio específico, Ruiz Castañeda, aquí nos lo preguntan, merece la pena que lo recordemos. Fijaros también cómo se llama el medio de cultivo, Ruiz Castañeda. Estamos hablando de apellidos bastante de por aquí, Esto es común en nuestro medio, por eso incluso en tratados de medicina interna que no se escriben en España, tienen nuestros nombres, por esa razón. Aquí se conoce bastante más que en otros lugares. Bien, pues nada más, respuesta correcta, por tanto la 2, Rosa de Bengala, esa es la sospecha. Espero que si aparece una brucelosis en el MIR todos lo sepáis reconocer. Por mi parte nada más, muchas gracias y nos veremos en el siguiente simulacro. Hasta pronto.